Hola, mi nombre es Bubalú y hoy en la guía del mando vamos a aprender a descargar, instalar y dar los primeros pasos con Fusion 360. Autodesk Fusion 360 es uno de los programas más utilizados a nivel mundial para el diseño 3D. Antes de seguir con el vídeo, quiero que conozcas la guía del mando. Búscanos en Google y diseña tu propio setup gaming. Tenemos selecciones con los periféricos y los juegos top de cada plataforma. Encuentra los mejores mandos, volantes, auriculares y accesorios. También tenemos en el blog algunas guías de montaje, como la del teclado mecánico custom. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Fusion 360 tiene una versión gratuita, y para descargarla podrás utilizar el link que dejo en la descripción. Y entraremos en esta página. Cuando nos pregunta si queremos cambiar de sitio, yo lo dejo en Stay, y simplemente habrá que registrarte con tu email y te enviarán el correo con el link de descarga. Si por lo que sea no te llega el correo, dejaré también otro link donde va la descarga directa, pero de todas formas tendrás que tener una cuenta creada. Una vez abras Fusion 360, lo primero que podremos hacer será crear un nuevo proyecto. Hacemos clic aquí y en nuestro caso lo llamaremos tutorial. Los proyectos son algo así como carpetas que podemos ir separando en diferentes nombres. Aquí serán donde guardemos los archivos de diseño. Vamos a guardar nuestro primer archivo para ver cómo se crea en el proyecto y lo llamaremos tutorial 1. Y se nos guarda en la carpeta que hemos creado o proyecto. Se nos guarda de forma editable. Esto de editable o solo lectura es porque en la cuenta gratuita tenemos un máximo de 10 archivos editables simultáneamente, pero bueno. Si llegas al límite de documentos editables, solo tendrás que seleccionar alguno de ellos y convertirlo en solo lectura. Un momento, vamos a cancelar. Para aprovechar al máximo el ancho de pantalla, podemos darle a este icono de ocultar panel de datos y tendremos el ancho completo. Para empezar a movernos por Fusion 360 vamos a hacer un pequeño recorrido por sus paneles principales. Tenemos sólido, que es con el que vamos a trabajar principalmente, que son herramientas que generan cuerpos. Estos cuerpos son tridimensionales y luego los podremos exportar para imprimir. Luego superficie, puedes trabajar solo con una cara del cuerpo, por así decirlo. Es decir, que no tendría volumen sino área únicamente. Mallas, que son objetos tridimensionales representados por triángulos. Cada cara es un pequeño triángulo. Para que os hagáis una idea, los cuerpos tridimensionales de un videojuego están formados por mallas. Chapa y plástico son dos partes que no he tocado a día de hoy. Supongo que será para tener en cuenta ciertos aspectos técnicos de cuerpos de metal o cuerpos de plástico. Para una primera vista de Fusion 360, con conocer los aspectos de sólido es suficiente. La pestaña Utilidades, desde aquí exportamos los cuerpos a un formato STL que luego laminamos e imprimimos en 3D. Entonces volvemos a sólido y como nociones básicas tenemos aquí en el panel izquierdo tenemos un componente, una configuración del documento, vistas guardadas y el origen. Para las nociones básicas, con que sepamos las unidades que estamos utilizando, en este caso milímetros, es suficiente. Si pulsamos en este icono se nos abre a la derecha un panel para cambiar de tipo de unidades. Normalmente solemos trabajar con milímetros, así que lo dejamos, cancelamos. Vistas guardadas es un aspecto algo más avanzado. Y origen sí que es importante. Si os fijáis, a la izquierda de algunas carpetas tenemos el icono del ojo para ocultar o mostrar. Entonces, ¿cómo movernos por Fusion 360? Para empezar, el clic de nuestro scroll va a hacer de movimiento en el mismo plano, o para viajar en las tres dimensiones dejaremos pulsado el botón de Shift, que es el de mayúsculas, y con el mismo clic del scroll podremos rotar la vista. Con el scroll del ratón vamos a hacer zoom in y zoom out. Una herramienta que nos va a ayudar bastante a situarnos va a ser este cubo de aquí arriba a la derecha, que si os fijáis, cuando ponemos el cursor encima de una de las caras o una de las aristas, se sitúa perpendicularmente a esa cara. Entonces si ponemos posterior o si movemos un poco la vista y queremos centrarla en el superior, cada vez que hacemos clic y nos sitúa de forma perpendicular a una de estas caras, aparecen estas dos flechas para rotar 90 grados la vista.
Esto es algo importante y útil porque si, por ejemplo, se os va la vista por el motivo que sea, se os pone frente a otro plano que no es el que queréis, pues utilizáis el cubo este de aquí arriba y la ponéis como toque. Un diseño 3D se crea a base de extruir una forma que hayamos definido en un plano. Pero ¿cómo definimos un plano? Aquí arriba a la izquierda tenemos un boceto, hacemos clic y vamos a elegir en cuál de los tres planos vamos a crear ese boceto. En este caso elegimos este y de manera automática entramos en el modo boceto. Si veis aquí arriba se nos ha creado una pestaña boceto y se nos crea aquí un boceto, boceto 1. Vamos a hacer una primera forma, por ejemplo un rectángulo por 2 puntos. Simplemente hacemos clic en la herramienta rectángulo, volvemos a hacer un clic, desplegamos y segundo clic. Cuando una forma tiene los bordes azules y el relleno azul transparente, significa que ya es extruible. Me refiero a que esta forma está cerrada. Vamos a ver un ejemplo. Pulsamos en terminar boceto y volvemos a la vista tridimensional donde la habíamos dejado antes. Vamos a extruir este rectángulo. Lo extruimos, lo seleccionamos y vemos que se crea una flecha. La arrastramos, en este caso hasta 66,50 milímetros, y aceptamos en el panel de extrusión que se ha creado aquí a la derecha. De esto trata básicamente el diseño 3D. Crear un plano, dibujar una forma y extruir esa forma. Recordad que para moverme por el mundo tridimensional es dejar pulsada la tecla de Shift y pulsar el clic del scroll del ratón. Más cosas a tener en cuenta. Lo que hemos estado haciendo ha sido dos operaciones. Primero hemos creado un boceto y después lo hemos extruido. Estas dos operaciones quedan reflejadas en la línea del tiempo de abajo y podemos ir hacia adelante o hacia atrás en ellas. Por ejemplo, si la movemos hacia aquí, en este punto habremos creado el boceto, pero no habremos extruido. Cada vez que creamos un boceto y lo finalizamos, se oculta por defecto. Entonces simplemente tenemos que volver a mostrarlo en la pestaña de aquí de la izquierda y lo volvemos a ver. Para editar el boceto, con hacer doble clic, entramos en él. Entonces, las herramientas básicas para crear un boceto son estas que tenemos aquí arriba. La primera, un rectángulo por 2 puntos, que ya lo hemos visto. Bueno, estas herramientas son las que te pone por defecto el programa, pero si desplegamos de aquí vemos todas las que hay disponibles. La que hemos usado ahora era un rectángulo por 2 puntos, pero también podemos hacerlo por 3 puntos. 1, 2 y 3. Y se nos define el rectángulo. O crearlo desde el centro. Bien. Después de crear el rectángulo, la herramienta sigue en activo y para desactivarla tenemos que hacer clic derecho y aceptar o cancelar. Da igual porque no estamos haciendo ninguna figura en este momento. También podemos darle a la tecla de escape. Bien. Como veis, los círculos pueden ser por 2 puntos, 3 puntos, 2 tangentes. Las tangentes es algo que es bastante importante, que vamos a ver ahora a continuación. Arcos, polígonos, elipses. Ranura es algo más avanzado, pero bueno, podéis ir trasteando con estas herramientas. Punto también es importante porque se suele utilizar más bien como elemento de guía que otra cosa. Simetría, patrón circular, bueno, estos los iremos viendo poco a poco. De momento con las herramientas básicas nos valen. Un spline es una línea que vamos definiendo a base de arcos. Si os fijáis, en función de hacia dónde mueva yo el siguiente punto, va generando una curva. Va generando una curva. Clic derecho, aceptar. Y luego esta curva la podemos ir modificando porque tenemos estos puntos que se llaman anclajes para ir definiendo esta línea. Lo que os había dicho antes, mirad, por ejemplo, tenemos este spline creado y quiero cerrar esta forma. Pues voy a cerrarla con una línea recta. En lugar de spline, vamos a cerrarla con línea sin curva.
En el momento que cierro la figura, ¿veis? Se colorea lo que es el relleno y el borde queda en un azul más oscuro. Otra herramienta bastante útil es la simetría. Me molesta aquí la vista de origen, la voy a ocultar. Entonces yo hago una línea aquí, por ejemplo. Clic derecho, aceptar. Y vamos a ver cómo funciona la herramienta de simetría. Yo podría darle a la herramienta, selecciono todas estas líneas y se me queda aquí seleccionado en objetos. Si vuelvo a hacer clic en una línea en concreto se me deselecciona y este punto tampoco lo quiero. Y el eje de simetría va a ser este. ¡Pum! Ahí tenemos una figura en simetría. Bien, pues todas estas figuras que hemos creado las podríamos extruir. Vamos a seguir con el tema de la línea del tiempo. Voy saltando un poco de herramienta en herramienta, pero estamos solo con los aspectos básicos para que nos podamos mover por estas herramientas. Entonces volvemos y al igual que hemos modificado este boceto de aquí, también podemos modificar la operación de extrusión que hemos hecho antes. Solo tendríamos que hacer doble clic en ella y modificar esta operación que hemos hecho. Pues antes habíamos dejado 66,50, podríamos bajar a 53 y seleccionar el resto de figuras que hemos estado creando. Esto podría ser un cuadro de arte cubista o también una figura que enviar a un psicólogo para que te analice qué es lo que te está sucediendo dentro de la mente. Aceptamos. Aceptamos barco como animal de compañía. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, pues desde aquí no sé por qué he saltado de un lugar a otro como si fuera un mono por la jungla, pero lo he hecho. Ahora vamos a volver donde estábamos en el boceto para seguir con las herramientas. Para eso, doble clic en el boceto 1. ¿Vale? Seguimos en el boceto 1. Nos habíamos quedado por simetría. Vale. La siguiente herramienta que viene a continuación es una de las más importantes, porque cuando tú estás creando un diseño en 3D, una pieza que tiene que encajar en cualquier sitio, o simplemente que quieres que quede de una forma determinada, vas a necesitar unas medidas concretas. Y esto se llama cota de boceto. Para abreviar la letra D de Dinamarca. Yo normalmente utilizo el shortcut, le doy a la D, ¡pum! La tengo ya seleccionada. Y esto es muy útil para definir distancias de un punto a otro. De cualquier punto a cualquier otro punto. Por ejemplo, empezando por lo más sencillo. Digo, quiero que de aquí a aquí mida 55, pues no, quiero que mida 70 milímetros. Y de aquí a aquí quiero que mida 30. Vale. No solo sirve para definir los lados de una pieza en concreto, sino también, por ejemplo, podría definir un ángulo. Por ejemplo, voy a crear una línea aquí, aquí y de aquí. Y derecho, aceptar. Vale, otro intervalo nuboso. Cada 2×3 nunca va a estar de más que le deis al botón de guardar, porque en ocasiones este software, bueno, el software, tampoco hay que echarle la culpa al software, ya que es gratis, vamos a echarle la culpa a tu ordenador. Es posible que tu ordenador se pete por el motivo X, porque lleves sin limpiarlo desde que lo compraste 10 años ahí con el polvillo, ¿eh? Porque tenga el día tonto, se te cuelga el ordenador en medio de un boceto así complicaete y las lágrimas caen. Eso es así. Pero bueno, seguimos con la cota del boceto y los ángulos. Podemos definir una cota de boceto como un ángulo de, yo qué sé, 80 grados, por ejemplo. Bien. Bien, bien, bien. Pero hay una cosa que me interesa todavía más de las cotas de boceto que, para explicarlo, creo que voy a terminar este boceto y voy a abrir uno nuevo. Antes de abrir el boceto nuevo, voy a hacer lo siguiente. Clic derecho, cambiar nombre, tutorial 1. Sí, tutorial 1. Venga, voy a ocultarlo. Todos estos cuerpos en realidad me sobran. Echo para atrás esta extrusión y me la cargo.
Tendría dos opciones para cargármela. La primera sería, vuelvo la línea después de haberlos creado, los selecciono, con el Shift los selecciono todos, clic derecho, quitar. ¿Qué significa esto? Que si los elimino de esta forma, luego voy a tener acceso a recuperar estas formas. ¿Por qué? Porque se crean en la línea del tiempo. ¿Vale? Voy a hacer control Z hasta que nunca los hubiera quitado, porque luego está la segunda forma de quitar estos cuerpos, que es suprimir. ¿Qué pasa? De esta manera no aparecen en la línea del tiempo y no podríais volver a ellos en caso de que lo necesitaseis por cualquier motivo. Normalmente, cuando tienes un diseño que se ha hecho bastante largo y tienes aquí un montón de operaciones y sabes que no vas a necesitar esos cuerpos, pues los eliminas y te olvidas. Pero si el TOC no llama a tu puerta y no te importa tenerlos quitados en esta línea de aquí abajo, mejor quítalos en lugar de eliminarlos, porque a lo mejor en algún momento necesitas volver a ellos por el motivo que sea y lo vas a agradecer. Como veis, yo no sigo mis propios consejos y los elimino. Vale. Seguimos. Vamos a crear un boceto en el plano posterior, como veis aquí. Una manera de moverse también por las vistas es, si os fijáis aquí arriba a la derecha hay un cubito, que si por ejemplo pincháis en el plano posterior, se pone de manera perpendicular y lo podemos mover hacia un lado, hacia otro. Si pinchas en las esquinas también se pone perpendicular a la esquina, pero yo prefiero tenerlo perpendicular al boceto, que en este caso es el boceto posterior. Tenemos el origen mostrado y quiero enseñaros una cosa con el tema de la cota de boceto, que es por donde nos habíamos quedado. Por ejemplo, si yo creo aquí un rectángulo cualquiera, vale. Y derecho, aceptar. Y yo le digo que tiene que ser un rectángulo que mida 60 por 50. Vale. Y ahora voy a definir un par de cositas más. Por ejemplo, quiero decirle que la distancia de esta arista al origen sea 5 milímetros. Se nos pone en negro estas dos líneas. ¿Por qué? Porque ya están definidas de tal manera que no pueden ser variadas. Lo único que puede ser variado es estas dos, que significa que pueden ir para arriba o para abajo. En el momento en que definamos la distancia entre el origen y esta línea de aquí abajo, se nos va a quedar completamente negro el boceto, lo que significa que lo tenemos bien amarrado. Pues 10 de distancia, ¿veis? Ahora este boceto ya no tenemos que tener miedo de que mientras vamos modificando el diseño o lo que sea se vaya a mover, porque lo tenemos todo en negro. Bien definido, las cosas claras. Vale, pues nada, seguimos con las herramientas de aquí. Podemos hacer un empalme, que significa convertir una esquina en una curva, y definimos un radio. Por ejemplo, quiero que tenga un radio de 5 milímetros, ¿vale? Y luego seguimos a la herramienta de recortar. Hay dos maneras de acabar con una pieza. Podemos seleccionar y darle al backspace o suprimir, aunque aquí no lo veamos, se ha eliminado. ¿Vale? Ah, por cierto, las cotas de boceto, como veis, las puedo mover donde yo quiera que no afecten a la pieza. Control Z, ¿vale? Vale. Y otra manera de eliminar estas aristas o estas curvas es con la herramienta recortar. Muchas veces llego allá a través del shortcut T de Tarragona. Pues nada, fuera. Con esto recortamos. Y así hasta que me quede solo. Bueno, seguimos con las herramientas básicas. Otra herramienta básica es el desfase. No tiene nada que ver con la fiesta, tiene que ver con el desfase de, pues yo diría, de distancia. Cuando pulsamos la herramienta desfase, aquí se nos aparece un panel llamado desfase con las curvas de boceto. ¿Qué significa curvas de boceto? Pues significa que nos ha seleccionado todas estas líneas. Y nos las ha seleccionado todas solo pulsando una, porque estaba esto pulsado, selección de cadena. Si lo deseleccionamos, veis que ha pasado de ser 1 a ser 5 y podemos hacer un desfase
individual. Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo grupal. Seleccionamos todo y quiero que tenga, pues si lo hago de forma manual así, o puedo decirle exactamente cuánto quiero que tenga. 1 o incluso -1 si quisiéramos que fuera por la parte de fuera. Y ya tenemos este desfase que, pues si en cualquier momento del diseño nos arrepentimos y queremos que en vez de ser -1 cambiarlo, pues doble clic y que sea -5 mejor. Ahí lo tenemos. Desfase de -5. Desfase y las tijeras y las curvas forma parte de la zona de herramienta de modificar y no de crear. Que como la propia palabra indica, pues estamos modificando algo que ya existe. Las herramientas más importantes de aquí pues serían las que hemos visto: empalme, desfase, recortar y como mucho vamos a quedarnos con escalar y mover. Venga, vamos a ver dos más y luego pasamos a las restricciones. Vale, modificar. Habíamos dicho que íbamos a aprender la herramienta de mover. ¿Por qué no vamos a mover esta pieza o no vamos a poder hacerlo de momento? Porque está definida hasta el máximo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las restricciones de distancia al origen. Entonces, es muy fácil que confundamos estos 5 milímetros con estos otros. Estos de aquí son los del desfase, entonces lo vamos a cambiar por 8, a lo mejor, y así se va hacia adentro y lo tenemos más claro. Y estos 5 son los que definen la distancia al origen. Los quitamos, estos 10 también definen la distancia al origen en el plano X, en el otro era en el plano Y. Y nuestra pieza se vuelve azul de nuevo, lo que significa que ya la podemos mover y escalar. Vale, pues modificar, mover y copiar. Seleccionamos nuestra pieza y tenemos varios tipos de desplazamiento. El primero es desplazamiento libre, que podemos movernos en el plano del boceto arriba, abajo o con el cuadrado. Luego tenemos trasladar, que simplemente nos dejaría en el eje X y en el eje Y de nuestro plano. Luego tenemos el desplazamiento de rotar, aunque este es más propio del espacio tridimensional. Y si lo explicamos aquí en un boceto puede ser algo lioso, así que lo vamos a dejar de momento. De punto a punto, este suele ser bastante útil en los bocetos. Podemos definir un punto, por ejemplo, voy a cancelar para ilustrarlo. Podemos definir un punto auxiliar aquí, por ejemplo. Aceptar, seleccionamos la pieza, modificar, mover y de punto a punto. Y decimos que lo mueva desde este punto inicial hasta este punto de terminación que hemos definido aquí. Y así movemos una pieza de una forma bastante precisa. Luego, por último, la última herramienta de modificación, que es escala de boceto, pues seleccionamos nuestra pieza, modificamos, escala de boceto, tenemos las entidades que hemos seleccionado y el punto desde el cual queremos escalarlo. Pues seleccionamos el punto y pues por aquí, por ejemplo, podemos definir una escala de 1,5 o reducirlo también, que fuera de 0,5. Estas serían las herramientas básicas de creación y modificación dentro de un boceto. Y las de restricciones, que son igual de importantes. Vamos a crear un boceto nuevo y hacer una pieza un poquito más interesante. Antes de finalizar este boceto lo vamos a renombrar. Clic derecho, cambiar nombre, tutorial 2. Terminamos boceto. Vamos a hacer un boceto en la cara superior. Y para aprender las restricciones, pues vamos a hacer unas letras, el abecedario, hasta que nos cansemos. Hasta que nos sangren los dedos de hacer letras. Bueno. Entonces, para hacer las restricciones, vamos a crear con la herramienta línea la letra A. Y lo vamos a hacer de una forma descuidada. Para luego, a través de las restricciones, dejarlo tal cual queremos nosotros. Entonces, yo voy a crear así una A por aquí, por acá. Pim, pam, pum. Vale. Y el cuadradito de dentro. O trapecio más bien. ¿Vale? Aquí tenemos una A. Bastante loca, la verdad. Y vamos a dejarla un poquito mejor.
De momento aquí me sobra una línea que no sé por qué la he hecho. Suprimir y la cierro aquí. Vale. Restricciones. Bien, 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 bien. Pues vamos a empezar con las restricciones. Voy a elegir este punto. Más bien voy a elegir esta línea y le voy a decir en las restricciones que quiero que sea horizontal totalmente. Y aquí vemos que aparece el símbolo de la restricción horizontal. Clic derecho, aceptar. Con la restricción horizontal aplicada, pues si veis, mueva a donde mueva la línea, siempre va a ser horizontal. ¿Vale? Veo que aquí también hay una restricción de coincidencia de puntos, que eso significa que mientras he estado dibujando esta línea, al dibujar un punto aquí, el siguiente allá, significa que en cada punto estas dos líneas se tienen que encontrar. Si yo en algún momento quiero quitar una restricción que he definido de alguna manera, clic derecho, suprimir, tienes que fijarte en que tienes que pulsar en lo que es el icono de la restricción y no en la línea, y esta línea ya podríamos volver a inclinarla en otro ángulo. Bueno, entonces esta era horizontal, que aquí arriba también tenemos algunas de las restricciones en el panel superior. ¿Vale? Clic derecho, aceptar. Quiero que este punto sea coincidente con el punto de origen. Esta forma de diseñar, haciendo que tus piezas partan del origen, pues luego al final te sirve para llevar un cierto orden, pero no es necesario. Yo lo hago por si luego hacemos otra letra al lado y otra al lado, pues que tengan un cierto orden, pero bueno. Siguiente línea de la base de la A. Quiero que esta línea sea colineal a esta otra. Entonces, restricción colineal y selecciono la otra línea. Y ahora, aunque sea más ancha, más estrecha, siempre va a compartir la línea en la que esté esta otra. Bien, bien, bien. Más restricciones. Vale, pues quiero que la línea de arriba de la A sea paralela a la de la base. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Pues, ¿qué más cosas podemos definir por aquí? Hay veces que cuando tú estás definiendo una línea directamente en la propia herramienta, esto no hace falta que lo hagáis. Si os fijáis en verde, ya os aparece que esta línea va a ser horizontal, va a nacer con esa restricción, que es lo que ha pasado aquí. Entonces no hace falta que definamos que sea horizontal. Pues bueno, más cositas. Cota de boceto. Selecciono esta línea y esta otra y quiero que tenga un ángulo de 75 grados. ¿Vale? Quiero que esta línea, restricción de paralela con esta otra. ¿Vale? Y voy a hacer exactamente lo mismo con la otra parte de la letra. 75 grados. Y que esta sea paralela a esta otra. ¿Vale? Ya vemos que poco a poco la A empieza a coger cierta forma más regular, por así decirlo. ¿Vale? Esta línea está negra y esta no, porque este punto de aquí lo habíamos definido que fuera coincidente con el origen y este aún no lo hemos definido que sea coincidente con ningún sitio. Seguimos para bingo. Ahora aquí ya lo único que voy a hacer va a ser control Z. Voy a definir con la cota de boceto pues algunos tamaños que quiero que tenga hasta que se quede totalmente definida la pieza. Y por ejemplo, vale, veo que me hace falta definir la altura desde aquí hasta aquí, que sean 45 por decir algo. Y me falta también definir esta altura, cota de boceto, de aquí al suelo 20, está bien. Y ya solo me queda definir las anchuras.
que tengo la sensación de que con que solo definamos una de estas anchuras, pues quedaría ya totalmente definida la parte de fuera de la A. Pero en lugar de eso, vamos a utilizar una restricción para dejar este punto totalmente centrado en la A. Y para eso también vamos a aprender lo que es una línea de construcción. Entonces, me explico. Voy a dibujar una línea por aquí, por ejemplo, que tenga la restricción de perpendicularidad. Si os fijáis, aceptar. Se ha dibujado con esta restricción de aquí, perpendicular. Siempre va a ser perpendicular a esta otra línea. No es que sea vertical por sí, pero al ser perpendicular a una línea horizontal, pues siempre va a ser vertical. Juego de palabras un poco lioso, pero es que os tengo que poner a prueba. Vale, entonces voy a definir otra restricción que es la de punto medio. Quiero que esta línea esté en el punto medio de esta otra. Perfecto. Y esta línea, como no la vamos a utilizar para crear una forma que vayamos a extruir, la selecciono y aquí en la paleta de boceto, en tipo de línea, la defino de construcción. Vale. Ahora clico fuera. Pasa a ser una línea discontinua. ¿Por qué he hecho esto? Pues por el siguiente motivo. Si os fijáis, van a compartir centro estas dos líneas, donde he definido la restricción. Pues lo he hecho por el simple motivo de que con esta línea y esta restricción ya hemos encontrado el centro de la A y en lugar de andar definiendo la anchura que va a tener esta pata de la A, pues lo que puedo hacer es decir que el punto de la esquina sea colineal o coincidente. Vamos a probar con colineal. No me serviría porque colineal tiene que ser dos líneas. Esta restricción son entre líneas, pero esta otra sí me valdría. Y vendría a decir que este punto tiene que ser coincidente con esta línea. Perfecto. Ahora ya está centrada perfectamente. Otra forma que tengo yo de encontrar los puntos medios, que antes de definir el punto medio, lo que sí que quiero para que sea totalmente simétrica, sí que voy a definir los ángulos del trapecio, que van a ser 75, estos dos. Vale. 75. Bueno, pues ¿cómo podemos centrar esta pieza utilizando esta línea que hemos creado auxiliar antes? Pues yo tengo mis trucos y os los voy a enseñar. Utilizo la herramienta línea y antes de ponerme a dibujar voy a poner ya que sea de construcción y hago una X aquí en estas esquinas. ¿Vale? Aceptar. Y quito la línea de construcción de aquí porque si no luego cuando dibujéis nuevas pues serán de construcción. Esta X que he formado yo aquí me sirve para encontrar el centro. Entonces, aquí en el centro yo me creo un punto. Por ejemplo, me lo voy a crear por aquí. Aceptar. Y le voy a decir que sea coincidente con esta línea y coincidente con esta otra. Entonces, si este punto definimos una restricción de coincidencia con esta línea, ya lo tendremos centrado perfectamente en el medio de la A. Pero se nos ha ido un poco hacia arriba, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vamos a intentar solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues tirando de las esquinas hacia abajo y luego de las esquinas hacia abajo otra vez, ya la tenemos por aquí. Bien, pues vamos a terminar de definir esta pieza. Distancia o cota de boceto entre estas dos líneas, pues le vamos a dar 5 milímetros. Vale. Luego, distancia de la propia línea, pues a lo mejor quiero que sean de 10 milímetros. Y de abajo, que nos queda por definir, la altura. Pues de aquí a aquí, que sean otros 10.
Ya tenemos la letra totalmente definida. La verdad es que es un poco fea la letra, no me termina a mí de convencer cómo nos ha quedado. Pero el caso era para aprender las restricciones y nos vale. Vamos a seguir con la B, a ver si nos sale un poquito mejor, más chula. Para aprender también otro tipo de restricciones que tenemos por aquí, que no hayamos utilizado aún. Pues venga, vamos a dibujarnos una B. Herramienta línea. Arriba, por aquí, por aquí. Perfecto. Pues vamos a trabajar con círculos. Entonces creamos un círculo desde el centro, por ejemplo. Sí. Por aquí uno y por aquí otro. Clic derecho a aceptar. Y vamos a hacer cositas. Se van a venir cositas. Entonces seleccionamos esta línea, backspace, y la quiero fuera. Fuera de mi equipo. Y esta también fuera. Vamos a seleccionar este círculo y vamos a poner una restricción de tangente a esta línea de aquí. Perfecto. Pues aquí ya vemos que nos puede quedar una B bastante... Bueno, no vemos nada realmente, yo me lo imagino. Yo imagino cosas. Vale, vale, vale. Pues mira, este círculo lo vamos a mover por aquí. Y vamos a decir que estos dos círculos sean tangentes entre sí. Restricción tangente a este otro. Y hoy aquí empieza a ver cosas. Entonces, con las tijeras, recortamos por aquí, y ya. Y no recortamos nada más. Control Z. Esta línea fuera y esta también. Realmente no me apetecen esas líneas. Voy a crear un círculo más de diámetro central por aquí. Vale, pues me voy acercando este círculo de tal forma que vea... Quiero una línea que haga así. Vale, entonces la vamos a hacer tangente también. Esta otra. Y la vamos a hacer tangente a la línea de abajo. Perfecto. Letra T. Y con las tijeritas vamos quitando lo que no queremos. Esta B ya no tiene nada que ver con la otra. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Vale, pues nada, vamos a definir cositas. Yo quiero que esta línea sea colineal con esta otra. Esta de aquí también, para que tengan la misma altura. Y bueno, vamos a darle un poquito de forma a esto, ¿no? Que está fea esta B de momento, ¿eh? Vale, cota de boceto. Vamos a darle un radio de 10 al círculo de abajo también. Bueno, no, vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a hacer que este círculo tenga una restricción de igual con este otro. Entonces, si a este le subimos el radio a 15... Hostia, está guapa esta, en verdad, ¿eh? Esta B es de diseño, pero voy a hacer control Z. Si tiene un radio de 12. Que hay arte, ¿eh? Control Z. 11. Vale. Lo que quería ilustrar es que la de abajo también aumenta el tamaño. Vamos a volver y la vamos a dejar en un 10. En 10 está bien. Pues, ¿qué nos queda aquí para definir? Pues yo creo que la anchura, ¿vale? Pues decimos que del centro aquí sean 18 milímetros, ¿vale? Y está todo definido realmente. Lo único que nos queda definir es la posición en el plano. No, mentira.
Vale. ¿Qué pasa aquí? Esta circunferencia es igual a la de arriba en tamaño, pero no hemos dicho que sea igual en distancia a este palo. Entonces, cota de boceto de este punto a este otro punto, pues 30. Hay un poquito de estilo, ¿no? En realidad. Y ahora ya sí que la tenemos casi totalmente definida. Solo nos faltaría, control Z, definir la distancia de una letra a la otra. Pues de aquí a aquí, pues sepárame por 10. Vale. ¿Y qué nos falta de aquí? Esta ya me gusta más, esta B. Pues yo qué sé. Un radio de 7. Sí, ¿por qué no? Vale, para cambiar una cota de boceto que ya teníamos definida, doble clic. 15 y esta va a ser 25. A ver qué tal. Sí, está guay. Esta letra me mola más que la A, la verdad. Hemos subido el nivel ligeramente. Pues vamos a hacer los agujeros de la B. Creamos un círculo por 2 puntos, pues bueno, pues por aquí y por aquí. Aquí lo mismo. Aceptar, clic derecho aceptar y vamos a decir que esta circunferencia sea concéntrica a esta otra y lo mismo con estas dos, que compartan centro. Y pues no sé, cota de boceto esta que tenga un radio de 7 y esta uno de 10. Y tenemos nuestra B de diseño del bueno, ¿eh? Para que nos echen a la calle el primer día de trabajo, pero bueno, estamos en confianza y aquí no nos vamos a juzgar. Clic derecho al boceto, cambiamos nombre. Tutorial 3. Hay más restricciones y podremos hacer algún vídeo más en profundidad, pero estas son las básicas. Y con ello nos vamos al siguiente punto para finalizar el tutorial, que va a ser la extrusión. Entonces, terminamos el boceto y tenemos aquí nuestras fabulosas letras, las cuales vamos a extruir. Entonces seleccionamos extruir y vamos a elegir la letra entera. Y esta primera extrusión la vamos a hacer sencilla. Vamos a poner 10 milímetros con el teclado y vamos a crear un cuerpo nuevo, como vemos aquí en operación. Aceptamos y aquí en cuerpo vemos que se nos han creado dos cuerpos. Este cambiamos nombre letra A y el otro letra B. Vale. Vamos a volver a mostrar el último plano. Y cogiendo el ángulo de abajo, vamos a seleccionar lo que son los huecos de las letras. Vamos a revisar qué tiene el plano de extruir, que se nos abre aquí a la derecha, para conocer un poco las herramientas. Por ejemplo, inicio, plano de perfil. Este primer apartado significa desde dónde empieza la extrusión. La opción que viene por defecto es en el plano que viene definido. Pero, por ejemplo, este inicio podríamos decir que empezase una distancia de desfase, por ejemplo, 3 milímetros, lo que significaría que en lugar de empezar desde el plano, empezaría 3 milímetros después, o 6, o 7, o 8. Eso es lo que significa el inicio de la extrusión. La última opción es un objeto, que lo que quiere decir
es que podemos seleccionar una de las caras donde queremos que esté el inicio. Podríamos seleccionar en objeto la cara esta de arriba, aunque nos da un error porque no tendría sentido cortar nada, que la operación que tenemos es cortar, aunque no hemos llegado hasta ahí. En este caso, si quisiéramos empezar desde aquí, podríamos o unir, intersección o intersección tampoco, o un cuerpo nuevo. Por ejemplo, cuerpo nuevo. Conforme lo tenemos aquí seleccionado, sería inicio objeto. El objeto que hemos seleccionado es esta cara de la B. Y distancia 3,70, bueno, podría ser 8, lo que fuera. Voy a aceptar, no hace falta que lo hagáis vosotros. Y vemos cómo se nos han creado 3 cuerpos nuevos. Voy a ocultar las letras. Y vemos que justamente el inicio de estos cuerpos sería el plano que hemos definido. Vale. Para editar una operación de extrusión o de cualquier tipo, aquí en la línea del tiempo tenemos las dos operaciones que hemos hecho, que una ha sido esta última extrusión. En este caso realmente quiero eliminar esta última operación, clic derecho, suprimir. Y creamos una extrusión nueva. Entonces, perfiles se refiere a las formas del plano que seleccionamos. Inicio, pues ya hemos visto. Yo quiero que sea en este plano. Dirección, un lado, dos lados o simétrico. Dos lados significa que podríamos extruir para un lado y para otro al mismo tiempo. Y simétrico es lo mismo que dos lados, pero será la misma distancia para ambos lados. El tipo de extensión, cuando es una extrusión para dos lados, puedes definir que sea solo la mitad o que sea la longitud total. Por ejemplo, media longitud significa que es 1640 por 2, que eso viene a ser 33,20, yo qué sé, algo así. Si son 15, serían 30. Y si decimos que la longitud total sean 15, pues desde aquí arriba de esta cara de la extrusión hasta otra serían 15 en total. Y el ángulo de inclinación, pues como podéis ver, podemos darle cierto ángulo tanto hacia arriba como hacia abajo a nuestra extrusión. Pero bueno, luego hay herramientas también para crear ángulos sobre huecos. Yo esto no lo he usado mucho, a decir verdad. Vamos a dejarlo en un lado. Inicio plano de perfil. Tipo de extensión. Distancia, que es lo que estamos definiendo ahora. Todo, que es todo lo que pilla, se lo cepilla. Hasta que no pille nada más, entonces para. O al objeto. Podemos decirle que nos extruya hasta este objeto de aquí. ¿Vale? Ambas nos servirían. Alargar ya sería algo más complejo. Quiere decir que si la cara del objeto tuviese más caras adyacentes que van hacia arriba, alargaría hasta esa otra cara. Y el desfase viene a ser lo mismo que a la hora de extruir, pues para cortar también podemos tener un pequeño desfase, por ejemplo, de 2 milímetros. Y en este caso el desfase sería de más en vez de menos. Bueno, si quisiéramos que fuera de menos, le ponemos un menos aquí. En nuestro caso nos vamos a complicar menos. Vamos a seleccionar tipo de extensión distancia, con la flecha tiramos hacia arriba y vemos que nos va a cortar la letra entera. Nos va a cortar porque la operación es cortar, pero vamos, que si fuese unir, uniría estos cuerpos a los ya existentes. Si fuese intersección, significaría que en la operación resultante solo quedaría vivo lo que estuviera compartiendo espacio entre ambos cuerpos, es decir, que nos quedaríamos solo con los agujeros. Cuerpo nuevo ya hemos visto lo que significaría. Bueno, vamos a dejarlo en cortar. Y estas serían las operaciones básicas de extrusión. Vamos a ocultar el boceto. Y vamos a ver solo un par de herramientas básicas que hay por aquí. Que una sería el empalme,
que es para redondear esquinas. Por ejemplo, seleccionamos estas aristas de aquí y le ponemos 5 milímetros de empalme. Con la flecha también podemos modificar este radio. Algo similar, pero en lugar de curva con línea recta sería el chaflán. Modificar chaflán. Pues seleccionamos estos dos y le ponemos 3 milímetros. No me deja seleccionar estos dos, probablemente porque en la curva no me deja hacer un chaflán. Entonces voy a deseleccionar esta casilla de cadena tangente y voy a deseleccionar estas partes. Y de esta manera sí que puedo hacer el chaflán. ¿Vale? Esta letra va teniendo más estilo por momentos. Y bueno, algunas herramientas básicas también podría ser la de mover, copiar. Que vamos a seleccionar nuestro cuerpo B. Y tenemos tres tipos de desplazamiento. El desplazamiento libre, que nos permite liar la parda en cualquier cara del plano, perpendicular o no tan perpendicular, de los tres planos. Podemos rotarla en el mismo movimiento. Cancelamos. Más tipos de movimiento, modificar, mover o aquí. Pues trasladar, simplemente podemos moverlo en uno de los tres ejes, X, Y o Z. Rotar, pues definimos un eje de rotación, por ejemplo esta cara, y cuánto queremos que rote. Cancelamos, control Z, vale, ya lo tenemos como queríamos. Y mover de punto a punto. Vamos a hacer aquí ya la locura máxima, que sería seleccionar, por ejemplo, este punto de origen. Selección, este cuerpo. Luego punto de origen, seleccionamos este punto de origen y punto de terminación a esta esquina de la A. Y tenemos una AB aquí raruna, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación probablemente provoque que os sangren los ojos. O no. O a lo mejor que me contraten en un museo, una de dos. Pero lo voy a hacer igualmente, que es enseñaros la última herramienta de modificación. O no, bueno, a lo mejor os enseño dos, ya veremos. Que es la de combinar cuerpos. Podemos seleccionar estos dos cuerpos y combinarlos en una unión. Por ejemplo, los unimos y se quedaría la letra fusionada en un solo cuerpo. Control Z. También podríamos restarle un cuerpo al otro, lo que vendría a ser cuerpo de destino, la B. Significa que va a ser el cuerpo que le va a faltar un cacho y el cuerpo de herramienta, la A. Esta operación que sea de corte y podemos elegir que después de cortarlo se cree un nuevo componente, que esto ya es un aspecto algo más avanzado. Tampoco mucho, pero es que si no el tutorial este se nos va a 3 horas. Y no. O conservar herramienta, que esto si lo dejásemos marcado, la letra A seguiría tal cual como si no le hubiera pasado nada. No voy a marcar ninguno de los dos y a ver qué sale. ¡Pum! La letra B. Diseño así como trambólico. Bueno. Con esta letra vamos a hacer la última modificación para terminar el tutorial, que es la de dividir cuerpo. Con esta herramienta seleccionamos el cuerpo y podemos pasarle la guillotina. Podríamos crear un cuerpo nuevo en el plano que quisiéramos o podríamos utilizar una de las caras que ya tiene, por ejemplo. Herramienta de división, seleccionamos esta cara de aquí. Extender las herramientas significa que va a cargarse todo lo que pille. Aceptamos. Y vemos que se nos ha creado unos cuantos cuerpos. El que nos interesa veo que es justo el que he ocultado. Y así quedaría nuestra B después de unirla con la A y cortarla con una de sus propias caras. Bien, 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 bien.
Esta sería una de las últimas herramientas de modificación. Como bonus track os puedo poner pulsar y tirar, que es simplemente coger una cara y tirar de ella, tanto para un lado como para el otro. Como podéis ver abajo en la línea del tiempo se nos quedan todas las operaciones que hemos hecho. Muchas veces cuando utilicéis la herramienta de pulsar y tirar se convertirá en la herramienta cara de desfase, que básicamente viene a hacer lo mismo, pero en situaciones puntuales no es así. Estaba yo exportando el vídeo y me he dado cuenta que me he dejado fuera del tutorial una herramienta básica que es la de proyección y está relacionada con los planos. Vamos a hacer una pequeña prueba para ilustrar, es bastante sencillo. Voy a crear un boceto en este plano, por ejemplo, plano superior. Voy a pulsar la letra P y voy a proyectar esta línea de aquí. Acepto, oculto los cuerpos y por aquí se nos queda esta línea. Esta línea hace referencia a la misma cara de la B y nos va a servir por si quisiéramos tener la referencia de esta curva o de la letra entera, porque podemos seguir proyectando otras caras. Esta línea de aquí, por ejemplo, y el hueco de la B. Aceptamos, ocultamos los cuerpos. Y de esta manera, pues si a lo mejor necesitásemos construir una figura en base a las dimensiones de esta otra, pues aquí lo tendríamos. Muy importante proyección. Que sepáis que, por ejemplo, voy a volver a proyectar. En esta ocasión voy a proyectar esta cara de aquí. Acepto, me pongo en el plano superior, oculto cuerpos y de esta manera vemos este cuadrado que hace referencia tanto a esta arista de aquí como a la otra. Y bueno, es una herramienta muy útil que normalmente cuando estás diseñando para hacer que dos piezas encajen entre sí o parecido, la vas a necesitar usar seguramente. Y bueno, como bonus track del bonus track, para la gente ya que se ha quedado hasta el final y de la casualidad que tenga una impresora 3D, el primer consejo que os puedo dar es que os busquéis un vídeo de printage así que os mole y os lo pilléis. Y lo segundo que os puedo decir es que una vez diseñamos estas piezas en 3D, tenemos la posibilidad de exportarlas en formato STL u otros formatos que también nos servirían para imprimir. Y eso se hace de la siguiente forma. Nos vamos a la pestaña de Utilidades, Crear impresión en 3D, seleccionamos el cuerpo, formato STL binario, 3MF, si no me equivoco, es el formato que utiliza Prusa Slicer, STL ASCII es lo mismo que binario pero codificado de otra forma, y OBJ pues no lo suelo utilizar, la verdad. Tipo de unidad milímetro, vista preliminar. Si le dais que sepáis que vuestro ordenador va a renderizar a tiempo real cómo quedaría finalmente esta pieza que vais a exportar, entonces si es una pieza compleja y vuestro ordenador no es muy potente, no os lo recomiendo pulsar. Yo estoy todo loco y le voy a dar 1614 triángulos. Quedaría así esta pieza. Porque el número de refinado es alto. Si le dijésemos que fuese bajo el número de refinado, pues ya veis que exporta menos triángulos y menos resolución tendrá la pieza. Entonces siempre alto. Y la salida, pues en vez de enviar a la utilidad, yo acepto y aquí ya pues me busco en el equipo, por ejemplo, en mi carpeta descargas, va a compartir espacio con el 3D Benchy que utilizamos en el tutorial de Prusa Slicer, nuestra letra B. Y bueno,
con esa letra B ya la metemos en Prusa Slicer. Y si tenéis curiosidad por ver qué hacemos los que tenemos una impresora 3D con estos diseños, os invito a que visitéis el tutorial de Prusa Slicer que tenemos en el canal. Y poco más. Con esto me despido. Espero que os haya servido este vídeo para comprender las herramientas básicas de Fusion 360. En realidad no es gran cosa. Para empezar, se pueden hacer piezas bastante guays con estas herramientas que hemos visto en este vídeo, y si hay alguna más, pues las vemos por el camino.